Buenos días tengan todos hoy 17, día 17 del mes 9. del mes 9 del 2022. Hoy iniciaremos nuestro discurso razonando sobre lo que está escrito en San Mateo 24:24, que es sobre el gran engaño. Dice la escritura en el Evangelio de San Mateo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos Meshichim, es decir, falsos Cristos, Mesías, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Bueno, ¿qué cosa es esa que en Israel propiamente se ponen los días que inventó Roma en su calendario, de poner los días de 12 a 12, el día que se compone de 12 a 12 horas, 24 horas? Así que a las 12 de la noche ya se marca el nuevo día. Vamos a hablar un poco de eso después. Primeramente, todos sabemos que dentro de todos los pueblos, Israel obtuvo el privilegio de ser escogido para mostrarle al mundo su plan de redención, según se dijo en San Juan 3:16. Dice así la palabra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, al único, para que todo aquel que a Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no quiere decir que los demás pueblos no tendrían la oportunidad de ser redimidos, ya que se entiende que en Abraham todos los demás pueblos tienen la oportunidad de ser pueblo escogido también. Cuando se dijo la frase, el que no se circuncida no es de mi pueblo. Génesis 17:14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y esta frase dicha la hace recordar a Masías, el Mesías, cuando dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha dicho. Y yo estoy con vosotros todos los días. Acuérdense que somos espirituales y reconocemos las obras del Espíritu. Ahora, como bien saben, esa ordenanza del Señor, Israel no la transfirió a los pueblos, los cuales fueron transportados por desobediencia. Amasías dijo: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. San Mateo, San Marcos. San Marcos 10:18. Y a Mashiach, el Mesías, le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios.
Esta frase indica que todos somos pecadores a partir del primer hombre. Y aunque Mashiach no hizo pecado, nació bajo su signo. Eso es entendible. Si se lee bien y se interpretan las escrituras, vemos que los discípulos se llamaban mesiánicos, porque su maestro era el Mesías. También se dice que él era ungido, y por eso son Michijín, ungidos del Señor. No había necesidad entonces de cambiarles el nombre en Hechos 10, 26. Digo 11:26, exacto. Dice, y conversaron todo un año allí con la congregación y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Aquí ponen iglesia, pero claro, eso está mal escrito, es congregación. Como las aberraciones que yo digo, naturalmente, ponen palabra iglesia, pero la iglesia en griego quiere decir congregación. Dios habla a la congregación de Israel, no a la iglesia de Israel. En ningún tiempo apostólico estaba ninguna iglesia. Eran sinagogas, casas de reuniones donde se reunían los discípulos y predicaban en los areópagos, eso, Sí, qué sí, sé yo, areópagos de los las griegos. poblaciones, del griego y Roma y todos esos lugares. A ver si entienden esta frase que nosotros decimos por medio del Espíritu Santo. La Biblia no es la palabra de Dios, sino que Dios habla en ella. ¿Saben por qué hago esta significación o aclaración? Porque en la Biblia hemos visto muchas aberraciones inculcadas por el diablo a través de sus hijos. Vamos a leer ahí San Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Estamos de acuerdo? También está en la aberración en la palabra infierno, que es una palabra griega y es una utopía, porque utopía significa algo imaginario, es irrealizable, por lo tanto, también es sinónimo de metáfora e hipótesis, exactamente. Porque las palabras estas, todas significan lo mismo. Son esas tres palabras. Es irrealizable, no es realizable. Entonces, por lo tanto, es una hipótesis, metáfora, es metafórica. Nosotros somos espirituales y por ende entendemos las cosas. Daniel 12:10. Sí, Daniel, eso lo traigo de Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Amén. Creo que en realidad este es el último tiempo en el cual estamos ya en los puntos finales y en el cual se dice el mensaje también en Apocalipsis, que esto es profético. Mucha profecía hay en las palabras dichas por los discípulos del Mesías. Y se dice allí en Juan, en Apocalipsis 10:11, que era necesario que el evangelio sea predicado de nuevo. Léeme ahí en 10:11, ¿no es? Apocalipsis 10:11. Sí, porque quiero hacer una aclaración sobre esa cuestión. Mm. Una aclaración también que hay ahí. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Amén. Sin más preámbulo, quiero que entiendan que los ungidos en la palabra se nombra como en un parangón. Eso es como si fueran ángeles, porque está dicho que el evangelio lo predican los hombres santos, escogidos de Dios, no los ángeles. Ellos pueden notificar y instruir a las personas a que oigan al siervo de Dios en la tierra, su profeta. Los que profetizamos es hablar la palabra de Dios. Pues tenemos ese don, es un don de Dios. Hablar la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios, discernir bien las cosas. Por eso hemos entendido de qué espíritu somos nosotros. Porque también hay que examinarlo todo, hay que examinar los espíritus. Hay que examinar de qué espíritu somos, es lo que quiero decir. Y en ese detalle, nosotros estamos razonando y explicando las cosas auténticas de Dios. Las versiones que damos no las damos en falso, las damos categóricamente, sencillamente, pero con toda la autoridad de Dios, en la cual somos informados por medio de sus profetas, los apóstoles. Esto es lo que Amachías dijo allí, estaré con vosotros hasta el final de esta situación, la cual está representada hasta el final. Yo les he dicho que Amachías es el fin de la ley, pero le he explicado qué es lo que significa esto, fin de la ley. No como lo han determinado muchas gente que se han ido por la tangente, expresando que ya no había que guardar mandamientos porque Amachías los había guardado todo por nosotros. Sí, Él guardó por nosotros y nos dice a nosotros que guardemos también, que ellos pertenecen a nosotros también. Y que el final de la ley, el fin
es Hamashiach, es el final, que no había más mandamientos, que hay que estar clarísimos a qué espíritu pertenecemos. Si nosotros decimos que hay María, Madre de Dios, eso es una añadidura, eso no es de un verdadero espíritu que anuncia la obra de Dios verdaderamente, sino que la predican los hijos de los hombres de perdición, los hijos de pecado, como dice Pablo. Y esto es lo que hoy en día está sucediendo. Falsos cristos, es decir, falsos mesías, falsos mesías, falsos predicadores, que es medichín, falsos mesiánicos del Mesías, como dice la palabra correlativamente, por donde quiera, como quiera que lo diga, hay una falsedad inmensa, una felonía enorme, una ceguera espiritual muy grande. Israel no quiso predicar la palabra del Señor. Porque lo vemos claro. En el libro de Estel, que son los escritos, se dice que cuando Dios hizo el milagro de transformar las cosas, donde ajusticiaron a aquel que quería destruir a todo el pueblo de Israel en la transportación allí en los gobiernos de Medio y de Persia, aquel ministro que pertenecía A los amalecitas. a los amalecitas, Amán. Amán, Sí, ya saben, la Biblia lo dice, pero que ahí hay una gran actuación, el pueblo tuvo temor del Dios de Israel y se convirtieron, fueron aceptados. Es igual que cuando Abraham, todos los siervos que tenía allí fueron circuncidados, aceptaron la ordenanza que Dios puso en Abraham. Y en los tiempos de Estel, toda esa gente también. Usted sabe que también allá, cuando Dina, la hermana de los hijos Jacob. ¿eh? Los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, que la violaron, lo, ¿cómo se llama esa gente? Sí, los que estaban ahí, los habitantes de aquel lugar, donde estaba Jacob. Sí, de ese pueblo. Y todos se convirtieron. Se circuncidaron. Leyeron que tenían que Se circuncidarse. convirtieron. Es decir, se circuncidaron. Pero es que la convención pertenece a ser bautizado, pertenece a ser circuncidado, pertenece a guardar el sábado, pertenece a honrar a los padres y madres, pertenece a no tener imágenes, ni ídolos, ni muñequitos, ni nada de eso que tiene la Iglesia Católica. Ahí es donde está la formación de lo que yo digo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios está en la Biblia, porque ahí está toda actuación que Dios dijo que se iba a hacer el engaño tremendo. E incluso por eso dije que las horas de Israel no se puede compartir entre 12 y 12, o sea que de 12 a 12. De 12 de la noche a 12 de la noche. No, señor. En Génesis 1:5 se dijo, como es el día
y fue la tarde y la mañana un día, la tarde es la noche. Por eso en Israel todavía está el fundamento de que por la tarde ya es el nuevo día. Pero ¿qué pasa? Que tiene la influencia de Roma, del catolicismo, de que es de 12 a 12, entonces cuando cambian la hora aquí, es una cosa que Israel no debía hacerlo. Por eso es que dice que si es posible, engañaría a los escogidos. También he visto a gente enseñando el idioma Israel, que son israelitas. No sé de qué tribu pertenecen, pero son israelitas. Por ende, pertenecen a la concepción doctrinal judaica. Mm. Pertenecemos todos. Pero yo no pertenezco a lo dicho, lo dicho por los rabinos, porque ellos se van mucho con la sabiduría humana. Yo he visto muchas aberraciones aquí. Por ejemplo, esa que les digo, que ponen el Talmud antes que la Ahora, Torá. Lo he visto en un letrero, en una escuela. Y digo, pero ¿cómo qué principio de sabiduría es esta? ¿Qué cosa es esto? Yo que soy espiritual, conocedor de las cosas de Dios correctamente. Digo, pero ¿cómo yo voy a poner un libro que fue hecho en los tiempos babilónicos, ¿eh? Ante la Torá que fue hecha en los tiempos de Moisés? La instrucción que Dios dio, no solamente en el tiempo de Moisés, sino antes, en Abraham, y no solamente en Abraham, también antediluviana, porque aquellos se llamaban los hijos de Dios. Era una alineación por uno de los hijos de el hombre que se dice Adán, por Sem, por Set. Set. Sem es después hijo de Noah, de en los Noé. hijos de Noah, de Noé, después del diluvio. Son los semitas, Sem, hijo de Sem. Por ahí viene el semitismo. Como le he dicho muchas veces. Así es como hay que ir entendiendo las cosas. Ellos no predicaron el evangelio, la palabra de Dios. Los pueblos aquellos, el profeta iba y le daba una bendición, pero se iban con sus dioses falsos. E incluso Israel llegó a coger dioses falsos. Por eso delinquió ante Dios. Mm. Y Dios los transportó también por varias razones. A Machías los nombró en la época de él hipócritas, porque ellos no entendían bien la ley o creían que la entendían y torcieron, como dice el apóstol Pedro, las escrituras de los apóstoles, principalmente la de Pablo, porque dice Pedro que tuercen las escrituras, la epístola de Pablo, igual que las demás escrituras, para perdición de sí mismos. No se salvan si están predicándole un daño, ¿eh?, a la población. No se pueden salvar tampoco. Por eso sí, son perdidos a sí mismos también. Hay que comprender las escrituras tal como ellas son. Por eso creo que todo el que le da like, que hoy en día es un visto bueno, Mm.
a la palabra fiel y verdadera que se habla, Amén. debe entonces asumir la responsabilidad y aceptar el sacrificio que Dios hizo en Abraham y en toda la población que tenía Abraham. Muchos tenía. ¿Cuántas personas eran siervos de Abraham? Analizando bien la escritura, dice, caramba, ese fue, dice la escritura, con 318 siervos de él. Entonces yo digo, bueno, no fueron 118, 318 nada más. Había más. Y los que se quedaron cuidando los ganados, La hacienda y todo. la hacienda completa, Más los niños y esa a cosa. los niños de ellos. Entonces, es decir, que tenía bastante. Gloria a Dios. Y de distintos lugares que había capturado el imperio egipcio, que también capturaba personas y las hacían esclavas. Israel entró a Egipto, bienvenido, pero no entró como esclavo. Pero ya vino un príncipe de ahí, Faraón, un faraón, que lo conocía. un faraón de eso, no reconoció a toda la actuación en años más tarde, no reconocían, como ahora, por ejemplo, estuvo la diáspora, está la diáspora, y otros pueblos no les da la gana de decir que existió la diáspora, y hay que creer que ellos dicen así, porque les da la gana. Les da la gana de nombrar otros dioses. Nombraron después de que estaba la fundación de Dios en el mundo. Nombraron otros dioses también. Estaba el dios de los palestinos, que era Dagón. Porque a mí no se me quita el entendimiento de que ellos también eran de otras alineaciones que no eran semitas. Eran de otro hijo de Noé, De Ham, Cam, ¿no? Can, eran descendientes de Cam, según yo leo en las descendencias de las escrituras. Vinieron de Castó, pero echaron a los abeos de ahí de su tierra y la ocuparon. Y la pregunta que le he hecho ya varias veces, como una vez más hoy, los territorios que ocupaban los filisteos eran Los palestinos. los filisteos eran Gaza y esos territorios que están ocupando hoy en día, exceptuando a los que tienen medio ocupado de Israel, que es una usurpación, que le llaman asentamientos de Israel. Eso no pertenece a los filisteos llamados palestinos, Eso Dios se lo dio a Israel. porque los palestinos tienen el derecho de ser ciudadanos de Israel. Por lo tanto, tienen el derecho de cumplir los pactos que Dios puso en Israel y no que Israel esté equivocándose. Por eso que si es posible engañaría a los escogidos. La Mashiach no se equivocó, como dicen ellos, engañaría a los escogidos. Por eso es que se están metiendo en la pata de los caballos, decimos nosotros, porque están creyendo y cambiando el día. Aquí no falta más nada o un poquito más que pongan aquí los 2 días de la semana de Inglaterra, Sí, la semana inglesa. la semana inglesa, Sí. Sábado y sábado y domingo. Fin domingo. de semana. A lo mejor aquí ponen 3 días, el de musulmán, el católico y el de Israel. No faltaría más. Y si ponen la de los chinos o el otro lugar, no trabajaríamos nunca. Eso pertenece para el Olán Abá, donde ya no habrá ni chino, ni inglés, ni ruso, ni árabe, ni ninguna otra religión,
ni ninguna otra doctrina, excepto la doctrina de Israel, Amén. porque está dicho así. Y ese es el camino que la gente no ven. Es estrecho y angosto porque muchos van por la senda ancha y no reconocen las cosas como son. Están ciegos. Israel dice, ¿quién es siervo? Dice Isaías, como mi siervo que ve que ve, Y no advierte. ¿eh? Y no advierte. Y no advierte, exacto. Que ve y no advierte. Cuando en la antigüedad se convirtieron en los tiempos de la reina Esther, de Adás, Adasa, sí, de Adasa en en hebreo. hebreo. No sé por qué le pusieron Esther entonces, porque siempre tienen que haber equivocaciones. Pusieron Por ese eso es nombre que la Biblia está llena de equivocaciones, de aberraciones. Adasa era la reina que el máximo del reinado ese medo-persa se hizo de la reina una israelita. Y odio que tienen esos persas, no Persia, sino los que están gobernando a Persia hoy en día, que quieren destruir a Israel. Y desde allá le mandan cosas a otra gente, qué sé yo, para desde ahí, cerquita, tirotear a Israel. ¿Y por qué esos palestinos no se dan cuenta que ellos tienen que ser convertidos? Porque están en la tierra de Israel, obrar con Israel y ser también ciudadanos convertidos al judaísmo, no al impostor que no es de Israel. La gente puede tener los dioses que hayan inventado, lo que le dan la gana. Y matan por ello. El catolicismo mató a mucha gente imperialmente. Tanto el imperio como el catolicismo. No se recuerdan, no se recuerdan de la Inquisición. ¿A quiénes destruían? ¿Quiénes eran los brujos? Pues sencillamente los verdaderos siervos del Señor, del Mesías, que también inculcado, inducido por los judíos recalcitrantes de romanos, escribían, pues escribían las cosas como les dio la gana. Entonces significa eso la aberración, la transgresión, el engaño. Esto hay que saberlo plenamente porque tenemos que saber nosotros lo que creemos, que le den like, es lo que se dice hoy en día, a lo que creen justo, le dan like, like hacia arriba, que simboliza correcto. Y si es correcto, pues hay que actuar, hay que actualizarse. Las personas van de mal en peor. Aman lo que se va a quemar, el dinero, todo se va a quemar. Todo en la vida se va a quemar. Dios no tiene necesidad de que el pueblo tenga dinero, ni millones, ni oro, ni plata, ni nada de eso. Nada de eso en la historia que está programando Dios para el hombre, que se justifica con él, como Abraham, como Noah,
como nosotros y los muchos anteriormente, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los siervos que son de Dios. Tirarán de la falda de un judío, sí. ¿De cuál judío? Háganse la pregunta, pregúntenle la misma palabra. Sí, ¿de cuál judío? Mm. A Ah, Mashiach. Mashiach. ¿Quién puso a Mashiach? El Padre. Amén. ¿De quién es, como le dicen evangelio, a la doctrina que Mashiach predicaba? Como digo yo, y que porque yo lo digo en ese libro, un discípulo del Señor, San Juan 7:16, se lo estoy diciendo muchas veces. Mi doctrina no es mía. Entonces, ¿por qué yo voy a decir que Mashiach es Dios, que Mashiach nos salva? No, señor. Moisés nos salva. No, señor. Moisés fue salvado. Isaías fue salvado. Mashiach fue salvado. Abraham, como he dicho, por, por buena fe. Del diluvio, Noah, por buena fe. Amén. Jóvenes hebreos. Ahora usted va a tener la mala fe de estar creyendo otras cosas. Entonces cae en el vacío ustedes también, como están, de los falsos amachías. Porque ¿dónde están entonces los falsos amachías? ¿Quiénes son? Señores, cada vez que ustedes no predican a Machía, ¿cómo es? Usted es un falso Machía. ¿Qué cosa es un falso Machía? Ujú. Un apóstata. ¿Cuál es la apostasía? No es desechar la obra Ujú. real de Dios y aceptar la obra del enemigo que habló el Espíritu en Daniel, que se iba a levantar y que todavía en los tiempos de Pablo no se había levantado. Sin embargo, se estaba levantando en los mismos tiempos de Pablo, allá por el año 44, 45, que es donde se lee ahí los Hechos de los Apóstoles, 11:26, ¿no? Sí, Se llamaron allí cristianos por por primera primera vez. vez. Así que, ¿cómo se llamaban antes? No, no tenían nombre, eran discípulos. Bueno, ¿y cristiano qué cosa es? ¿Qué nombre es cristiano? Cristiano, para el nombre romano, griego, eso. Es un untado, lo untan con un aceite untado. Mientras que en hebreo, Amachía y los profetas y los apóstoles son machijín, son Ungidos. ungidos, no untados. Hay que hacer el bautismo de inmersión en las aguas. Es la que te limpia. Los profetas, los sacerdotes lo hacían de lavarse las carnes, lavarse las carnes emergiendo en el agua. La tefilá, que es el bautismo. Tevilá en hebreo. El bautismo en idiomas Griegos, romanos. posteriores, griego, romano, de lo que sea, pero no de Israel, donde plasmó Dios su palabra, la puso. Por eso tienen un privilegio, Ujú. pero Sí, ellos sí. han desechado el privilegio cuando se lo han eh, Dado. i- Cuando le han dado el privilegio a los como fariseos, sí. que se lo han torcido, que no han hecho la voluntad de Sí, Dios. no, Aquellos allá en Babilonia, allá en los medos persas,
Se convirtieron por el temor, pero no porque, no es porque la reina ni, Mordejai. ni Mordejai, que es el que le llaman Mardoqueo, ni Mardoqueo, les predicaban que había que convertirse ni nada, de eso, como hacen en el término del tiempo de Amachía, que les aclara que eso había que hacerlo. No lo hicieron, porque en Isaías se dice, para que sean luz, luz del mundo. Se cumplen en Amachía. Sin embargo, eso se profetiza y se cumple en Amachía. Entonces Amén. Amachía es mentiroso, claro, porque la rabia de la impureza que posee Israel y que la poseerá hasta el final, que van a abrir los ojos, porque es profetizado también. Hoy en día hay muchos que son mesiánicos, del estelpe de Israel, pero siguen confundidos también, nombrando los nombres que se dijo que nombró Roma, no los nombró Dios. Sabemos que Israel fue nombrado por Dios. Él se llamaba Jacob, que quiere decir usurpador, pero Dios le puso Israel, le cambió el nombre, pero es Dios. El otro, el Papa, no es Dios. Ah, pero que tienen nombres equivocados. Y no, que porque el Papa tiene poder, porque lo que Se ata uno la tierra. añadiera, o lo que uno atar en la tierra, será atado en el cielo. Ah, tiene poder. Pero eso lo dice la palabra. Pero el Papa no está atado a Dios, porque no cumple con la voluntad de Dios. En Amachía terminan los mandamientos de Dios. Es el fin de la ley. Sin embargo, el Papa sigue haciendo mandamientos. Porque eso que se dice la Virgen María, Madre de Dios, eso es un mandamiento de la Iglesia Católica, no de Dios. El domingo, primer día de la semana, correctamente, lo traspasan para Shabbat y ponen descanso el domingo, porque lo dice el Papa. ¿Y cuántos hay que creen en Papa? ¿Cuántas iglesias de esas llamadas evangélicas se dicen, son dominicales? Y los mesiánicos son dominicales. Porque ellos creen que no lo son. Pero te dicen Shabbat, pero te lo dicen con la mentira. Porque ellos están, como dijo Mashiach, engañados. Israel sigue engañado también con la posición doctrinal que inventó Roma, que a Mashiach, que Dios dijo, no a Mashiach, que Dios dijo en su profeta Daniel, que se levantaría y que Pablo dice que faltaba un poco de tiempo para que se acabara de manifestar. San Juan dijo que habían ya anticristos. Es el mismo judaísmo, o sea, los mismos judíos. En judaísmo no hay anticristo. En los judíos y en los cristianos. El que tiene la circuncisión y no guarda la dignidad de Dios correctamente. Eso es lo que quiso decir Pablo en Romanos 2:25. Pero el, el llamado cristiano, el machijín, que cumple con la ley, dice que condena que con la circuncisión. Pero la ley no quiere decir que no te circunciden. Porque están mandamientos el Shabbat, el bautismo,
como la circuncisión. comer limpio, caché. Por eso dice uno de los siervos de Amachía, si tú no cumples con un punto de la ley, Dios te quita a todos los demás, te quita el bautismo, te quita el Shabbat, te quita todo lo que tú crees que debes guardar. Si no cumples con la circuncisión, no estás cumpliendo, te estás haciendo gentil, sin Dios y sin pactos en el mundo, como dice Pablo. Estaba sin Dios, estaba sin pactos, ni nada de eso, de los pactos de la esperanza, de la promesa. Y entonces te están hablando en que Jehová, eso lo puso Satanás, Mm, en que Yahweh. Yahweh, ahora es Yahweh, pero sigue Sí, el Jehová, sí. sigue el Jehová entre los cristianos, en lo que son cristianos, pero no son mesiánicos del Mesías. Porque se dicen mesiánicos, se dicen mesiánicos, pero ¿dónde está el mesianismo del Mm. Mesías, del ungido? No, el Cristo untado, del ungido de Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿En qué tiempo vamos a orar? En el tiempo que Dios puso, en aquel que Dios puso, que no se ha hecho, ni lo están haciendo. Por eso es que el mundo está embarrado todo en el estiércol, como dice la Escritura, no Ortelio, la Escritura. Y es para restregar en la cara a la gente ese criterio doctrinal, mentiroso, el estiércol ese doctrinal, tanto a Israel como a los llamados gentiles, porque no obedecen a Dios, no obedecen a todo el que da like, porque le da like, porque sabe que estoy hablando verdad justa, sincera, sin tapujo ninguno. Es porque mi lengua está controlada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. He examinado el Espíritu, sea a cuál pertenezco yo. Amén. Y esos llamados cristianos no examinan el Espíritu, no saben a qué Espíritu pertenece, pero pertenecen al diablo, a su padre el diablo y no a mi Padre, el eterno Dios. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y puedan darse cuenta y razonables, que puedan razonar, llenarse de valentía, esforzarse como se esforzó Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuércense a entrar por la puerta estrecha y se salgan del camino ancho. Amén. No se puede, no es legítimo hacer su propia idea, reconocer el Evangelio como usted les dé la gana, como usted crea. No, no, como el Señor plasmó, Él fundó su estatuto, sus decretos. Él ordenó que se cumpla con su palabra. Toda palabra que sale de mi boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual la he enviado. Señores, entiendan que el Señor tenga piedad de ustedes. Vamos a recitar. Déjame aclararle que Estel lo puso Mordejai para que no supieran que tenga nombre judío, sino le dio un nombre de los pueblos. Pero el verdadero nombre no era Estel, No, Adasa. era Adasa. Entonces, como les digo, le hago esa aclaración, no se lo había hecho. Vamos a hacer recitación de la petición de los apóstoles al Mesías, que los enseñara a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos entonces a dar la Bendición. bendición sacerdotal. Acuérdense que pertenece a Mashiach, porque él también es levita y por ende, por ese lado pertenece también El sacerdocio levítico. el sacerdocio arónico. Y por el otro lado, por ser, De David. A la del por sacerdote ser, por ser de la tribu de Judá. de Judá, pertenece ser sacerdote de acuerdo con está establecido según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es eterno en su sacerdocio. Amén. Esta bendición pertenece también a Mashiach, como sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén.